Conecta. Hola Mica, hola Agustín que se conectó. La estamos esperando a Tania. Tania es doctora en Ciencias Sociales de Flaxo. Es magíster en Estudios de Género y licenciada en Letras. Ahí la vi a Tania, así que la voy a invitar. Te invité. Hola Catalina. Ahí se van conectando todas de a poquito. Y Hola, estamos. ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Tania? Bien, bien, bien. Acá estoy. Bueno, bueno, qué gusto poder encontrarnos. Sí, Eh, sí, sí, está bueno. En el medio de todo este encierro, por lo menos. sí, bueno, nosotras con la colectiva de autores empezamos hace 10 semanas exactamente con estas entrevistas y bueno, todos los Ah, viernes nos está comunicamos buenísimo. Sí, está bueno, es un espacio de intercambio, es un espacio de aprendizaje también para todas. Sí, sí, sí. Bueno, mientras se van conectando todas, si querés, lo que podemos hacer es, te voy presentando brevemente y vos podés agregar Dale, lo que desees. Estaba diciendo dale, dale. que sos doctora en Ciencias Sociales en Flaxo, que sos magíster en Estudios de Género y licenciada en Letras, que sos investigadora adjunta del CONICET, que te dedicás a estudios culturales, feminismo y literatura. Vos corregime si hay algo en donde me equivoco. Eh, No, está bien. algo que no está bien, me decís. Eh, y hay algo muy interesante que me comentabas ayer en un momento cuando hablamos, porque nosotras charlamos antes de esta entrevista brevemente, y que es que estás coordinando el tomo 2 de la historia feminista de la literatura argentina, Mujeres de Letras entre la rebeldía y la institución, que es de Editorial Edubim. ¿Es así? ¿Estoy bien? Sí, 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 es así. Lo único que no es el tomo 2 exactamente. La Ah, bien, historia es, pero es así, es la historia, la historia feminista de la literatura argentina que la dirigen Nora Domínguez y Laura Arnés y María José Punte, y a mí me convocaron para uno de los tomos, bien, que es el que se dedica a la primera mitad del siglo XX. Son 6 perfecto. tomos en total, el proyecto es enorme, la verdad que Es enorme y es muy es enorme. interesante. Sí, lo estuve viendo y realmente es muy interesante. Es muy interesante, es Sí, como sí. dan ganas que... Todavía no se editó ninguno de los libros, todavía es proyecto, ¿verdad? El que está así como en el horno, digamos, es el tomo del siglo XXI, es el primero que va a salir. Bien, Es el último cronológicamente, pero es el primero que sale. Digamos. bien, Eh, y después irán de a poco saliendo. A nosotras, por ejemplo, nos pasa que con este, yo el tomo lo coordino con una compañera que se llama Florencia Angileta, y lo que nos pasa es que muchas de las colaboradoras, la verdad que es una experiencia como muy, muy linda porque invita mucho a pensar, digamos, cosas que a mí me interesan pensar, que qué pasa con las escritoras en el campo cultural y ese tipo de cosas. Y entonces hay como mucho diálogo con las autoras de los diferentes capítulos. Y claro, un límite que sucedió, que para nosotras es grave, es el del archivo, porque hay muchos capítulos que sin la biblioteca no se escriben, digamos, es como bueno. ay, Así claro, claro, en que este momento no hay se va a demorar, acceso. es un tomo que hasta que no haya biblioteca no. Claro, con el que no se puede continuar. Bueno, como tantos otros proyectos que este año quedaron suspendidos, ¿no? Como en un Sí, impasse. Bueno, yo llegué a vos por un libro que se llama Alfonsina Periodista, que se llama Ironía y Sexualidad, tiene una bajada que es Ironía y Sexualidad en la prensa argentina. Y entonces te quería hacer algunas preguntas acerca de ese libro y bueno, seguramente nos derivaremos hacia otros lugares de tu conocimiento. Como para iniciar la charla,
e ir acotándola, porque primero había Dale. pensado unas preguntas que eran muy amplias en función de la lectura que yo había hecho, y dije, no, voy a bajar un poco mis pretensiones de amplitud y vamos a ir a alguna pregunta Sí, concreta en la que podamos disparar la conversación. dale. Eh, Contanos cómo definía la crítica literaria contemporánea de Alfonsina a Alfonsina Storni. ¿Qué decían de ella? Que esto está en el libro. Y me Sí, interesa sí, mucho sí. como para empezar por ahí la Para charla. empezar, sí, sí. Es muy interesante ahí lo que sucede. O sea, lo primero que, esto yo en realidad lo tuve más claro después del libro, lo que voy a decir ahora. Una cosa que intuía y que después terminé probando es que Alfonsina era muy famosa en esa época, digamos, o sea, muy tempranamente ella logró ser muy conocida y tener, digo, tenía como lo que hoy serían sus grupos de fans, digamos, o sea, la iban a escuchar, iban a leer, bueno, tiene una presencia en el campo cultural que por ahí otras escritoras no tenían o no les interesaba tener, bueno, pero muy tempranamente lo tuvo. Con lo cual se habló muy rápido de ella. Una cosa que sucedió que efectivamente provocaba. Y ahí lo que pasó es una operación bastante clara de sexismo, que hoy diríamos que es una operación claramente sexista por parte de la crítica, porque la adjetivación que se usaba, obviamente que sin conciencia real, diríamos nosotros, nosotras hoy, pero era una adjetivación sexual, digamos, o sea, cuando se hablaba positivamente de ella se decía que era viril, entonces su poesía era buena en tanto que era viril, digamos, ¿no? Es como que, bueno, tantas cosas se podía decir de la poesía y se usaban muchos los adjetivos. Qué sé yo, hay un caso, por ejemplo, que yo comento ahí en el libro, que es muy famoso, que aparte es un crítico que de alguna manera armó el canon de la literatura argentina en su momento, que es Roberto Giusti. Digo, después estuvo involucrado en una historia de la literatura argentina, digamos, es alguien como bastante, en ese momento, digamos, era bastante importante, que la ayudó muchísimo a ella, la ayudó, pero muchísimo, le consiguió trabajo, la apoyó mucho en su vida personal, digamos, eran muy amigos. Y una cosa que dice, y que aparte esto se repite bastante, es que ella dejó de hacer, Alfonsina, literatura, poesía femenina, para empezar a ser un poeta viril, digamos, ¿no? Y eso la ponía en el lugar de la poesía, o sea, ahí accedía a ser una poeta. Bueno, esto Solo era un era elogio, claro, claro. claro. Después había, por ejemplo, la vanguardia, que la detestaba, digo, en general los poetas de vanguardia la detestaban y entonces utilizaban también estos mismos recursos para insultarla, ¿no? Entonces decir que era demasiado femenina y que lo único que le importaba eran los sentimientos, bueno, había toda una cantidad de prejuicios que ahí aparecían, pero que eran prejuicios que no, que funcionaban con total cotidianeidad, digamos. Estaban Eh, normalizados. Era la manera muy, sí, de referirse a las mujeres en general, no solamente a Alfonsina, ¿no? sí. Claro, y está muy bien lo que decís, porque era justamente, o sea, aparecía una mujer y esos eran los adjetivos que aparecían. Claro. No, o sea, seguramente si hubiera habido algún gay, por ejemplo, dando vueltas, que hubiera sido como más conocido y demás, hubiera pasado algo similar, ¿no? Porque tiene que ver con que, bueno, quien no ocupaba el lugar hegemónico tradicional enseguida era marcado, digamos, para bien o para mal, pero era bien marcado. La habilidad de Storni, que es la habilidad que tienen varias escritoras, digo, en otro plano, pero Campos funciona de la misma manera, Lange de otra manera, pero también, en cierto sentido, es que son escritoras muy astutas, estos lo ven con claridad y saben usar esas armas a favor de ellas. Yo creo que esa es la habilidad que tienen para mí, lo que yo admiro de ellas es cómo supieron no solo quejarse, digamos, sino utilizar eso para estar. Y es por Eh, eso que vos elegís estudiar a Alfonsina como periodista, digo, Alfonsina en su faceta de escritora
columnas para la mujer, digo, no columnas femeninas, Sí. porque es más, el libro hace una distinción en un momento, hay una de las secciones que se llama Las columnas sobre mujeres en la revista La Nota, cuando claramente se viene hablando de que había en distintas publicaciones de la época columnas que eran femeninas, en donde, bueno, se les daba consejos a las mujeres eh, muy marcados de cómo debían ser y a qué estereotipo debían responder. ¿Es por eso que vos la elegís a Alfonsina en esa faceta? No para hablar de ella como poeta, sino para hablar de ella como periodista. Eso es lo que me cautivó, pero no fue por eso, por el hecho de que en realidad yo me encontré con estos textos gracias a tres que ahora son muy amigas mías, que los habían encontrado antes que yo, de hecho los estaban trabajando ellas, que son Alicia Salomone, Graciela Querolo y Mariela Méndez, que de alguna manera fueron las que encontraron estos textos y dijeron con esto hay que hacer algo. Bueno, medio azarosamente yo también me los encontré y a mí me encantaron. O sea, yo empecé a leerlos y dije, nada, esto hay que hacer algo porque son muy Increíble. ricos, tienen mucho Sí. sentido del humor, es muy lúcida. O sea, eso fue lo que me gustó, digamos. Y me sorprendió porque yo en realidad tenía la percepción de una Alfonsina muy ligada al melodrama y a la tragedia del amor en sí mismo, que era lo que yo había leído en la adolescencia y nada, me fascinó cuando tenía 15 años, después la dejé porque toda la carrera de letras estuve convencida de que eso era una pavada completa y después me encontré con esos textos y dije, ah, pero acá... Esta es otra escritora, claro, Ah, parece, ¿no? Que eso, fuera otra escritora, pero sí, sí, analizando la luz de los textos que vos, porque hay en el libro fragmentos de esas crónicas que ella escribía, que son muy, muy ricos, esos fragmentos, como para poder analizar sí, todo lo que vos también vas analizando en el texto, y a la luz de esos textos se resignifica su poesía y también una obra de teatro que ella escribió, que se llama El amo del mundo. Yo no conseguí una versión en papel de ese texto, no sé si vos tenés una versión en papel, y la única versión en PDF que conseguí en este contexto de pandemia, sí. eh, tiene partes que son ilegibles, la verdad, que es difícil de leer, Mm, pero sí pude ver la descripción que ella hace de los personajes femeninos y masculinos y encontré una similitud muy grande con los distintos tipos femeninos que van apareciendo de manera irónica o vale. cuestionados en las crónicas. ¿Querés que Mm, charlemos un poco acerca de eso, de qué es lo que hace Alfonsina en relación con sí, esos tipos femeninos? sí, sí. Sí, sí, está bueno lo que decís. Mira, el amo del mundo, o dos mujeres, que ese ya es un tema en sí mismo, digamos, eh, creo que en el único lugar en donde se consigue es en la edición de las obras completas que sacó Losada hace 1000 años, que fue una edición que hizo Delfina Muschietti, Ujú. que tiene creo que casi todo el material. Dice todo, lo que pasa es que viste que uno va después al archivo y siempre encuentra algo más, pero digamos que está ahí casi todo. Pero ahí está esa obra. Yo creo que esa obra es como que ella sintetiza, termina de sintetizar argumentativamente todo lo que pensaba en las columnas, ¿no? Y tienen unos 6 7 años de distancia, ¿no? Porque estoy pensando las fechas, es del 27 si no me equivoco, soy un desastre para los años, pero creo que es del 27, eh, sí, del 27 al 29, El amo del mundo, y las columnas las escribió en el 19 y en el 20. O sea que durante esos 7 años es como que ella terminó, digo, para mí hizo una síntesis con una obra que, digo, si hoy pensamos en llevarla en escena, digo, es un desafío muy grande, pues yo creo que avejentó bastante
el texto, pues es un texto argumentativo muy pesado, tipo, como mucha declamación de qué tiene que ser, que no. Es un texto, me parece que ya envejeció un poco. Pero lo que tiene interesante, ella lo que hace, digamos, la síntesis del argumento es poner en conflicto dos estereotipos femeninos. Porque aparte, bueno, acá hago un pequeño paréntesis, que el tema es que lo que ella critica en la columna femenina no es tanto lo que hoy podríamos decir el modo en que el patriarcado oprime a las mujeres, no es tanto eso lo que le interesa, sino que más bien lo que ella dice es, o sea, el punto, digamos, de crítica de ella es más bien hacia las mujeres mismas, lo que muchos años después, o sea, recién en los 70 hizo el feminismo de la diferencia cuando dijo, bueno, vamos a ver qué nos pasa, digamos, ¿no? En ese sentido, ella es bastante lúcida, porque pensemos que cuando ella escribe esto, se está discutiendo, digo, bueno, yo vivo haciendo paréntesis, vos frename tranquila porque me No, voy no, acordando de no, cosas y voy agregando, pero yo te lo que se escucho. está discutiendo, lo que se está discutiendo en ese momento, perdón, es el sufragio, digamos, o sea, las mujeres no votan. Ajá, Digo, a no. pesar de que tienen mucha participación en la vida pública porque trabajan, porque nadie le impedía literalmente a Alfonsina ir a las cenas que había, digamos, los banquetes literarios, etcétera, etcétera, pero legalmente eran menores de edad. Eh, Niñas, eran niñas. claro, exactamente, eran niñas, por eso esta cosa niñada es como que tiene eso, de que sí, sí, por un lado se infantiliza a la mujer, pero bueno, por el otro legalmente lo eran, ¿no? Sí, claro. A mí me encanta esa tensión que genera eso, pero bueno, entonces es como si ella se adelantara un poco a lo que es la segunda ola del feminismo, porque en realidad lo que plantea es que son las mujeres mismas las que se tienen que hacer cargo de su propia vida y no estar pendiente de esa apariencia que es lo que genera ese dispositivo, ¿no? Que las obliga a estar pendientes del, qué sé yo, de la cuestión estética, del matrimonio, de la maternidad, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una, mira, Eh, yo también soy de hacer paréntesis, relaciono con lo que estás diciendo. Hay un fragmento del libro en donde transcribís una de las crónicas de Alfonsina, en donde ella describe cuáles son los pasos que sigue una mujer en su casa hasta salir a la calle y poder cumplir con Ay, es hermoso. es hermoso, y poder cumplir con todo Sí, lo que sí, se necesita para poder coincidir con lo que la mirada masculina quiere ver de ella, ¿no? sí, sí, sí. Con lo que se le pide. Y son muchos pasos, cosas como verse varias veces al espejo, mirarse en todas las vidrieras, Aparte acomodarse pone la la ropa. cantidad de movimientos, ¿viste? 298 movimientos. Ah, es Es casi muy un gracioso. poema, es un lindo texto. Es Eh, muy lindo texto y está, digo, coincide con esto que estás diciendo, ¿no? Habla desde la ironía eh, acerca de cómo, bueno, la mujer tenía que responder, o vos también hablas de una subjetivación, ¿no? De cómo construía sí. su identidad a partir de lo que se esperaba de ella. Bien, perdón que Sí. te interrumpí. No, no, Estábamos pero en... está bien, sí, sí, Bien. sí, sí, está buenísimo, sí, sí. Sí, y hay una cosa más todavía, que es que ella no ve en este estereotipo femenino, o sea, no ve solamente a una mujer sometida, sino que también ve a una mujer que pone en acción toda una inteligencia de lo que ellas llaman las argucias femeninas, ¿m? Que tiene que ver mucho con la enemistad entre mujeres, que es lo que sucede en El amo del mundo, digamos, porque en Mm, realidad la obra de teatro lo que hace es mostrar los dos perfiles de mujeres. El perfil de la mujer moderna, intelectual, que heredó la biblioteca del padre, digo, esta es Márgara, ¿no? Que es la que heredó la bien. biblioteca del padre, es más grande que la otra, que la amiga, y tiene un hijo soltera y no le molesta reconocer que tiene un hijo soltera, y tiene una vida propia, digamos, ¿no? Entonces, el otro, la amiga de ella, que es más joven, juega a hacerse la frívola y la tonta,
porque quiere conseguir, o sea, en realidad las dos se disputan un hombre, y finalmente el hombre que tiene que elegir elige a esta otra que lo engaña para lograr el matrimonio, digamos, ¿no? Entonces, la obra un poco plantea eso y tiene una solución que a mí me parece buenísima, porque lo que Márgara va a decir es, bueno, yo no tengo lugar en este mundo, ¿no? Porque efectivamente esta es una sociedad en la que no me permite vivir. Entonces, ¿cuál es la salida? Europa. Lo bueno es que la salida no es la muerte, no es un fin trágico, digamos. Finalmente le abre las puertas, o sea, le abre las puertas en el sentido, bueno, que me imagina, o sea, Europa pasa a ser el futuro, digamos, ¿no? O sea, pasa a ser el lugar en donde ella puede ser una mujer independiente, trabajar, tener su vida, sus libros, Recontextualizar, etcétera. digamos, en otro lugar, en otra ciudad. Claro, bueno, Buenos Aires en ese momento también estaba mirando Europa, pero Buenos Aires todavía estaba tratando de dejar de ser esa aldea o ese espacio más mirando hacia el Sí, campo, eh, ¿no? Entonces en esa transformación es donde también supongo que Alfonsina hace este tipo de reflexión. Digo, hay algo que sí. vos acentuás bastante en el libro, que es acerca de estas escritoras que recorren la ciudad de Buenos Aires y que escriben en ese contexto. Eh, y en ese sentido, ¿vos cómo considerás que se veía a las escritoras de principios del siglo XX y cómo lo relacionarías con las escritoras de finales del siglo XIX? Mm. Yo creo que ahí a ver, lo primero que me parece que está bueno tener en cuenta es que había muchas mujeres dedicadas a la escritura. Eh, Digo, desde finales del siglo XIX a inicios del XX hay un crecimiento muy fuerte de la industria editorial en general, digamos, mucha prensa, muchas revistas, diarios y demás, y aparece mucho la firma femenina, digamos. Me parece que, digo, eso yo tampoco lo tenía tan en claro cuando escribí el libro, lo vi después en realidad, pero que es interesante para tenerlo como contexto porque eran pensadas como excepción, pero no eran excepción. Como que lo eran y no lo eran en un punto, ¿no? Eran como vistas como un otro permanentemente, pero a su vez, en realidad, no era tan así porque efectivamente la figura de la colaboradora con firma femenina era bastante habitual, digamos, era algo que aparecía bastante en la prensa. Después, respecto de las escritoras, yo creo que todo el proceso de modernización hace que cambie bastante, o sea, que cambie no, más bien que, bueno, acá me voy a poner muy Beatriz Arlo lo que voy a decir, pero digo que me parece que aparece todo este fenómeno de la profesionalización de los escritores, que tanto trabaja Sarlo, que lo podemos traer, digamos, para pensar a las escritoras en el sentido en que aparecen muchas figuras de escritoras que no necesariamente, no necesariamente pertenecen a una clase alta, ni ya están a priori, digamos, dentro del campo intelectual por los vínculos que tengan, etcétera, etcétera, sino que la laburan, digamos, o sea. Eh, entonces me Sí, que es lo que parece que hacía aparece, Alfonsina claro, sí, trabajaba, y sí, como ¿no? Y Alfonsina, Salvadora Medina Rubia, otra que no es tan conocida, pero que también entraría en esto, es María Luisa Carnelli, por ejemplo, pero había varias. Y acá aparece otra figura que es importante también en ese momento, que es la figura de la maestra, porque viste que Alfonsina se la relaciona mucho con el magisterio, lo cual está bien, porque fue su profesión, eh, pero hay otra, digamos, como Herminia Brumana, que es más conocida, digamos, como docente en ese sentido, que yo creo que como la docencia era un trabajo bastante legitimado, ¿no? Como que estaba bien visto que una mujer fuera maestra, estaba mejor visto que otras profesiones, eh,
era un modo claramente de intentar intervenir o participar del mundo cultural, digamos. Era como una puerta de Claro, entrada a la cultura, y muchas escritoras lo tomaron así, digamos, como Herminia Brumana sería un ejemplo, ¿no? Efectivamente eso les permitía tener un acceso a la cultura que si no era un poco más difícil. Ahí lo que sirve muchas veces para contraponer son las revistas tipo magazine, como puede ser Caras y Caretas, El Hogar, etcétera, en contraposición con una revista literaria. Digamos, si agarramos una revista literaria y vamos a encontrar sobre 10 varones, una mujer, dos a lo sumo, digamos, ¿no? Si buscamos una revista de estas de divulgación masiva, ya, bueno, no es tan desigual. Digamos, no hice la cuenta, pero no es tan desigual. hay una apreciación, en un momento del libro, que yo te voy comentando cosas que a mí me llamaron la atención, que me parecen muy interesantes para comentarlas. En un momento del libro vos mencionás una revista literaria, Nosotros puede ser, eh, sí, Sí, creo que es Nosotros, en donde se hizo una encuesta eh, acerca de, o sea, para saber si las mujeres eran cultas o no, ¿no? O sea, si eran claro. más cultas que los hombres, si se las consideraban más cultas que los Sí. hombres. Y hay una serie de respuestas muy interesantes de los lectores acerca de qué es cultura en la mujer. Sí, Podemos por es ahí decir, la mujer es charlar más acerca inteligente, o es tan inteligente como el hombre, es de más inteligente. exacto. Si era más inteligente. ¿Y qué es, y por qué se la considera más inteligente y en qué sentido? Si querés hablemos un poquito sobre eso, está vinculado con esto también que veníamos Sí, hablando, digo, en sí, este sí, sí. contexto, donde hay un montón de mujeres participando de la vida cultural, trabajando como maestras y participando en colaboración con revistas, escribiendo, hay poetas, hay escritoras, hay dramaturgas, y sin embargo hay una revista que hace una encuesta para saber si la mujer es inteligente o no y en qué sentido. O por ahí Mm, podemos charlar un ratito de eso. sí, sí. Sí, ese tipo de notas son bastante comunes, ¿eh? No es una No, no, excepción, yo, es yo la bastante menciono común, como te algo, aparecen. sí, la menciono como algo que vos Eh, mencionaste en el libro, como para, bueno, disparar sí, conversación, sí, pero sí. Sí, 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 yo creo que tiene que ver con esto de que la mujer aparece de golpe en plena, o sea, aparece como una de las novedades de la ciudad moderna, razón por la cual hay que empezar a ver qué es, qué no es, cómo, bueno. Eh, no, y ahí lo que es, nada, lo que está bueno para leer, digamos, porque es como entretenido, es cómo funciona lo tranquilo que funciona el sexismo sin que nadie lo vea con demasiada claridad, eh, salvo, bueno, eso después lo digo así no hago lío, pero porque están los retrógrados, que serían los retrógrados, porque ahí la respuesta de si la mujer es tan inteligente como el hombre, más inteligente que el hombre, la respuesta claramente retrógrada es que no, no, porque es inferior, bueno. Pero en realidad, al lector, la respuesta que le corresponde, que la políticamente correcta es decir que sí, que la mujer es tan inteligente como el hombre, o más inteligente incluso, ¿no? bueno, Sobre esa es todo la porque la parte más mayor parte interesante. son, Sí, esa es son la parte varones que más responden. Entonces, interesante, perdón que claro, interrumpo, sí, sí, sí. esa es la parte más Entonces, lo que interesante de esta respuesta, de está las buenísimo, respuestas. sí, Hoy sí. que dice que no. Claro, claramente, dale, seguí, seguí, te dejo el. Sí, 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 sí. No, porque ahí lo que a mí me gustaba es cuando dicen que, bueno, que efectivamente la mujer es incluso más inteligente, la clave ahí es definir qué es una inteligencia femenina. Perfecto, Entonces claro, ahí es sí. cuando se echaban, digo, leído para hoy es un despelote, porque, claro, es más inteligente, porque es sensible, porque es la que se ocupa de la casa, del bienestar del marido, del bienestar de los hijos, en fin, todo ese tipo, ya ni me acuerdo lo que decían, pero Sí, no, eran todo no, ese no, bueno, tipo de... pero encaja perfecto en el molde de, bueno, ¿qué se espera de una mujer? ¿Qué es lo Claro, que
sí, qué es lo sí, que estaba en todas estas columnas femeninas, en donde desde consejos de salud y de belleza se les decía a las mujeres culturalmente cómo tenían que ser, y digo, de Alfonsina se decía que no era bella, entonces no sé, como que no se correspondía, ¿no? sí. Con ese Con los estereotipo cánones de de... belleza. Claro, entonces se hablaba de ella, o se hablaba de las mujeres distintas, o las mujeres que no encajaban en esos cánones de belleza, como, bueno, las feas y Mm, las que, las que no eran deseables, sí, o que no podían conseguir aquello para lo que deberían estar preparadas y triunfar en esa sociedad en sí, este modelo. Y en ese sentido, sí, bueno, Alfonsina tiene, eh, a partir de lo que está eh, muy bien descrito por vos, intervención en dos medios distintos, en uno firma como ella y en el otro como Tao Lao, ¿verdad? sí, Entonces sí, 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 me gustaría que sí, charláramos un poco acerca de de eso cómo que hace, ella, qué es lo sí, que ella sí, sí, hace, cómo hace para ironizar y para enfrentarse también a esos sí, prejuicios, esos cánones. sí, sí. Sí, porque ahí, bueno, para conectarlo con lo de la encuesta, creo que la encuesta es muy clara en cómo esencializa el binarismo sexual, ¿no? O sea, en el mundo hay hombres, hay mujeres y son así, sin ningún tipo de duda, de posibilidad de variación. Y lo que hace Alfonsina en las crónicas es mostrar todo el proceso de producción, razón por la cual podemos decir que en realidad para ser mujer no era cuestión nada más que de tener determinadas características físicas, sino que ¿no? Ella lo que demuestra de alguna manera es eso, que bueno, hay todo un trabajo, están haciendo todo el tiempo para lograrlo. Eh, y lo que tiene, para mí, lo que tiene Alfonsina es que es muy lúcida, tiene muy en claro que esto es una operación, digamos, y una operación que le cae a ella encima, porque ella, como Victorio Campo, como Salvadora, Medina Rubia, si bien son muy distintas como escritoras, como tipo de escritoras y demás, pero en lo que coinciden es en tener muy en claro qué es lo que cae sobre ella, cuáles son los prejuicios que sí o sí funcionan cuando ya aparecen, digamos. Entonces, de distintas maneras, cada una lo va diciendo. Y una cosa que hace Alfonsina, que es muy divertida, digamos, muy linda para pensar la transgresión, es que ella hay una columna que escribe en la revista La Nota, en donde firma con su nombre o con diferentes nombres femeninos. Cuando ella pasa al diario La Nación, o sea, hace esta misma columna del diario La Nación, es como que hace una apuesta un poquito más fuerte todavía, con lo cual nos puede llevar a pensar que siempre estamos en el terreno de la ficción, cual no es mala idea. Y entonces elige un nombre como Tao Lao. Mm. Eh, y en una crónica explica quién es Tao Lao, digamos. Y es muy divertida la anécdota, porque en realidad lo que dice es, porque ella elige, digamos, un lugar de enunciación masculino, y lo que dice es, bueno, yo soy un viejo chino, ya tuve 4 matrimonios, yo sé cómo son las mujeres, así que les voy a decir cómo son, cómo tienen que ser, qué les conviene, qué no. Bueno. Eh, y desde ese lugar de enunciación es que arma toda esa columna en donde explota mucho más la ironía, mucho más, el sentido del humor que tienen es realmente más fuerte y son crónicas más, o sea, son casi solamente tipos femeninos, no hay demasiada variación. Digamos. Entonces, hay un montón, está la irreprochable, la bonaerense, la dactilógrafa, la maestra, ¿no? Como aparecen todos ya tipos personajes. Bueno, la escritura de tipos aparte y de tipos femeninos era bastante común en esa época. Pero lo digo en contraposición al periodo anterior, bueno, que es el año anterior, pero cuando ella escribe la nota, en donde es mucho más heterogéneo, no hay tanta coherencia, digamos, ¿no? O sea,
hay como de todo un poco. Hay Ujú. notas sobre el feminismo de la época, hay poemas de ella, hay medio como de todo un poco. Eh, pero eso sería la diferencia. Yo creo que lo interesante ahí es que entonces lo que nos demuestra de alguna manera es que las dos son actuaciones, o sea, tanto el enunciador masculino como la enunciadora femenina no son más que modos de la performance, diríamos hoy, a partir de usar como excusa, digamos, este tema de... pero hay otra cosa más, que en La Nación la columna aparece en la página de la mujer. Entonces es más impactante el efecto, digamos. Como que se resalta mucho más. En la revista La Nota no, porque la revista La Nota tiene medio de todo un poco, es una revista muy entre amigos, digamos, entonces hay muchas chicanas y muchos diálogos entre diferentes escritores y escritoras, pero en La Nación no, porque bueno, es un diario, eso ya se sabe, pero impacta mucho más la ironía. Sí, claro, No me hay como pregunten por una la lectora, respuesta. porque Claro, pero es una respuesta directa a todo lo otro que estaba publicado en esa misma columna. sí. Cuando vos igual le dedicas hacia el final del libro, hablas de una revista de 1984 que se llamó Alfonsina y que retoma un poco estas mismas críticas a la manera en la que se construye la personalidad de una mujer desde desde los distintos lugares de poder, digo, desde los medios de comunicación, desde el discurso político, desde el discurso cultural, desde el filosófico, desde el político, digo, como Mm. distintos discursos que van armando esta idea de cómo tiene que ser la mujer o a qué responde, ¿no? Uno de salud, de belleza. Eh, entonces, bueno, vos ahí abrís o me abrís a mí un momento de reflexión como para poder pensar, traer todo esto al momento actual y poder pensar si vos ves que algo de todo eso permanece en la actualidad. Digo, si te encontrás o podríamos analizar construcciones de tipos femeninos así como los que Alfonsina respondía desde sus columnas. Yo creo que sí, que hay, o sea, hay todo un modelo que permanece y es inevitable que esté, digo, lo que hacen hoy las revistas femeninas o las revistas de moda, o sea, me parece que sí, que eso está y es algo que está muy enquistado en el capitalismo y funciona muy bien, digamos. El Vende. problema es que si bien el feminismo ha logrado algunas, o sea, como que ha logrado permear un poco, en ese sentido que haya como una visión un poquito más heterogénea, digamos, de los estereotipos, creo que hay muchas cuestiones que siguen funcionando más o menos de la misma manera, y bueno, qué sé yo, las mujeres vamos viendo qué hacemos con eso, algunas podemos tener más herramientas, menos herramientas, eh, de todas maneras, creo que hay grandes rupturas. A mí me parece que, qué sé yo, por ejemplo, no sé, lo de Ni Una Menos, digamos, no todo el fenómeno masivo que fue Ni Una Menos hace que ya no se pueda hablar de crimen pasional y se tenga que hablar de femicidio. Bueno, eso a nivel imaginario social es algo muy fuerte. Es Sí, también muy... es interesante pensarlo no solamente como los tipos femeninos que aparecen, sino también una correspondencia con tipos masculinos que también están descritos por Alfonsina Claro. bueno, en la obra de teatro que mencionábamos antes, a mí también me llama mucho la atención la descripción de los dos hombres que aparecen y del hombre que ya se disputan. Eh, y en sus crónicas aparece también permanentemente el hombre relacionado con cuestiones de lujo, el auto, que la ropa que tiene, ¿no? Mm. Como un acceso al social o al dinero que representa lo masculino.
Eh, bueno, en ese sentido, me parece que también hay estereotipos femeninos y masculinos que todavía siguen circulando ahora. Desde una perspectiva de género, que yo sé que vos también estudiás eso, cómo estábamos encarando para el lado de Ni Una Menos, digo, pero Sí. ¿considerás que estas respuestas que daba Alfonsina de alguna manera son precursoras de discusiones que se dan en la actualidad? ¿O así como la obra quizás está atrasada en los tiempos o ya quedó vieja, habría que actualizar también esas crónicas? Mm. ¿Hay algún parangón que puedas hacer? Yo creo que ella tiene un estilo y un sentido del humor en las crónicas que todavía, que me parece que todavía sigue interesando, digamos, ¿no? Que eso se contrapone un poco al estilo de la obra, que me parece que es un estilo más, nada, como más pesado para leerlo hoy, digamos. Pero yo creo que eso sí, y la crítica que ella le hace a los modos de subjetivación, fundamentalmente de las mujeres, pero también de los varones, me parece que sí sigue vigente. Y da pie incluso a poder tener una visión crítica de lo que hoy es la diversidad sexual. Yo creo que eso no lo imaginó Alfonsina, porque sería ya arrojarle algo muy del presente que me parece que forzarla, digamos. No, pero Pero da lugar. justamente lo interesante es esa distancia, digo, a mí me Mm, interesa ver esa brecha, ¿no? Que se abre entre aquello a lo eh, que ella respondía en ese momento y a aquello a lo que tendríamos que responder hoy, en todo caso, cuando claro, hablamos de claro. estereotipos Sí, que se sostienen. Digo, sí, esto me sí, interesaba charlarlo. Acá dice sí, Cecilia sí, sí. Propato, Cecilia dice, para la publicidad la mujer es una adquisición, como un auto o una moto. Claro. Hablo de la publicidad tradicional. Mm, Sí, claro, un objeto, ¿no? Como un mm, objeto de uso. Eh, y en ese sentido, lo que vos planteas y que se ve claramente en las crónicas de Alfonsina en el libro es que ella también cuestiona a las mujeres en función de esa misma mirada, pero en relación con los hombres, como si hubiera ahí una claro, transacción de claro. objeto por Sí, sí, sí. objeto, ¿no? Ella cuestiona Claro, lo que eso, no le pasa da... es que, Vos no, lo que te haces iba a igual decir un es, parangón. Ay, nos sí, interrumpimos todo por el tiempo. Perdón. la ganas de hablar. Bueno, peor que nos quedábamos calladas, te imaginas que sería mucho Exacto, más sí. aburrido. Sí, porque en realidad la clave de este estereotipo femenino es que, del estereotipo, digamos, que ya está criticando, es que es en función del varón. Es un reflejo de lo que el varón quiere, digamos. Entonces el esfuerzo que hace la joven en su casa es el de tratar de ser lo más parecida posible a ese ideal de mujer que viene de un otro. Y eso es lo que Ujú. ella todo el tiempo critica, ¿no? ¿Por qué copiar, digamos? ¿Por qué tenés que copiar ese ideal? Porque incluso también tiene muy presente, esto yo no lo dije tanto, pero creo que merece la pena traerlo también, tiene muy presente la diferencia de clase, Mm. porque hay un punto en el que ella ahí fusiona las dos cosas. ¿Mm? O sea, critica a la joven tanto porque imita ese ideal, que es un ideal masculino sobre la mujer, como cuando imita a la que está en la clase social superior, digamos, como que ve ahí la alienación de clase, la alienación de género lo ve clarísimo. Bien, que eso es Eh, perfectamente traspolable a la Esto época es actual. transpolable, sí. Yo creo que Eso, sí. sí, porque se puede Sí, sí, pensar que de alguna manera eso continúa sucediendo. Eh, sí. y, bien, digo, Lo que sí, pasa es que tal lo vez, que no estaría, digo, ahí perdón, está, pensando en esto que vos me preguntabas, quiero lo retomar que esto por que ahí estabas. habría que agregarle es la cuestión de, ella tiene muy claro y critica la heterosexualidad, ¿no? O sea, tiene como una visión crítica
del binarismo que sostiene la heterosexualidad obligatoria, digamos, para decirlo en términos clásicos. Entonces, lo que le podríamos agregar desde hoy es directamente la diversidad. Que aparte, en el momento que ya tenemos ley de identidad de género y matrimonio igualitario, que más allá de que, bueno, si la hilamos fino, podemos criticarlo, qué sé yo, pero están. O sea, con lo cual, en el momento en que decimos que a una escuela aparecen dos papás con un nene, o dos mamás con un nene, o una nena, o un, ¿cómo sería? Sí, un chique, digamos, para decirlo en términos bien actuales, no se los puede sacar a priori. Es complicado, no sé la ventaja que tiene la ley. Digamos, es complicado, porque ya están legitimados, o sea, la ley lo permite. Sí, 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 sí. Y eso supone una ruptura en el imaginario social muy fuerte. Yo creo que esa es como para mí es una gran ruptura que se ha generado, digo, que nuestro país, la sociedad ha habilitado y finalmente llega a ser lo que fue, incluso cuando es verdad que también siguen sucediendo estos estereotipos que señalaban recién en el chat, no me acuerdo quién era, porque efectivamente esa cosa conservadora siempre va a estar, siempre va, me parece que sí. El tema es que no tenemos que dejar de tener una mirada crítica y de tratar de ir filtrando eso y no perder de vista que ahí la mirada crítica sobre una cuestión de género, pero esto es una posición mía, digamos, pero para mí tiene que ir acompañada también de una crítica de clase fuerte. Porque el capitalismo es muy astuto, ¿viste? El capitalismo vos le decís, no, pero yo me tengo que vestir como yo quiero, bárbaro, mientras vos pagues. Y te va a dar las posibilidades. Entonces, sí, claro. claro. Podés decir que sos quien querés ser y podés vestirte como quieras mientras puedas pagarlo, sí, es cierto. Ahí hay una diferencia en cuanto a aquellas cosas a las que se tiene acceso y aquellas que no, y el deseo de acceder a esas cosas que parece que están ofrecidas Claro. y no, ¿no? Que parece que están ahí al alcance de la mano, pero no porque hay que hacer todo un camino para poder llegar a tener eso que se desea. Sí, Lo mismo que pasaba en estas crónicas que describía Alfonsina, ¿no? Todos estos sí. pasos para alcanzar ese ideal. Estaba pensando, no quiero perder el hilo de lo que venimos charlando porque me interesa mucho esto de traerlo a la actualidad. Eh, Esto que decías recién de la fuerte ruptura que se produce a partir de las leyes que protegen esos derechos, también genera una fuerte reacción, ¿no? Desde lo Claro. social. Entonces, ahí sí yo también quisiera que lo charláramos o lo pensáramos juntas, podría parangonarlo con esto de la mujer que aparece como un otro al que hay que analizar, al que hay que describir, al que hay que explicar. Y ahora probablemente socialmente también aparece con esta ruptura, esa reacción en donde al otro, que puede ser un otro, hay que escribirlo o explicarlo. Claro. Eh, Sí. Eso, digo, para verlo desde el punto de vista de las escritoras, o qué es lo que vos analizás, ¿cuál es, además de la ironía y de esta cuestión de cambio de sexo que hace Alfonsina para trabajar estas temáticas, ¿qué otros recursos te parece que ella puso en práctica, quizás desde la poesía o algo de lo que no hayamos hablado, por ahí nos repetimos? ¿Qué te parece? O quizás no ella, sino alguna otra de las escritoras sobre las que debes estar investigando ahora que estás trabajando con este libro. Con este tomo, sí, sí, sí. Claro, con el Sí, tomo. sí. ¿Qué te parece? ¿Qué recursos, no? Sí, sí, sí. En esto, digo yo, en este momento en donde hay que, ¿no? Cuando aparece esta necesidad de redefinir, de decir, bueno, esto es lo correcto, así tendría que ser,
si aparecen rasgos en algunas otras escritoras o Sí. recursos para contestar a eso. Mm. Sí, yo creo que otra figura que aparece es la más contestataria, digamos, la que directamente grita, ¿no? O sea, porque la ironía tiene esta cosa como sutil, eh, que bueno, alguien la puede pescar o no, pero es como un mecanismo más sutil en el sentido. Pero también está la que grita, digamos, la que directamente dice, bueno, basta, estoy harta de ustedes, ya no los aguanto más, o sea, ¿no? Que tiene como una posición así mucho más fuerte en ese tipo de posiciones, que eso en algunos poemas de Alfonsina aparece. ¿Mm? Ujú. Eh, Incluso en los textos más, en los poemas más famosos, digamos, de ella, a veces aparece bastante esa cosa eh, de quejarse, ¿no? O de quejarse o de ser contestataria respecto de esas representaciones, digamos. Me parece que eso aparece bastante. Después están las militantes, digo, por ejemplo, Salvadora Medina Rubia es básicamente una militante, digo, eh, y, y lo muestra y da cuenta de eso, más allá después tiene todo el delirio místico con la teosofía y demás, pero tiene ahí una postura bélica bastante, o sea, comprometida, digamos, más en términos políticos, más fuerte, qué sé yo. Después otro mecanismo totalmente distinto, por ejemplo, para mostrar un ejemplo que se separa mucho de este, es el de Nora Lange. Mm. Nora Lange, que es como es la dama de la vanguardia, ¿no? Es como la vestal de todos los varones de la vanguardia, estaban todos enamorados de ella, era bellísima, tenía todas a favor, digamos. Eh, y en ese sentido, ella lo que va a hacer es ser mucho más, o sea, tiene otra estrategia en el sentido en que se adapta a lo que se espera de ella, se porta bien, se viste bien, tiene buenos modales, no rompe las pelotas, va, o sea, eh, básicamente, pero también hace lo que quiere, digo, también, digo, primer libro de poemas de Nora Lange tiene prólogo de Borges, digamos, es como que bueno, no le salió tan mal, digo, ahí es cuando digo que hay distintas estrategias, hay algunas que aprovechan muy bien estas estrategias del patriarcado y entonces tienen las herramientas y las posibilidades eh, para hacer lo que los otros quieren y lo aprovechan, ¿no? De hecho, digo, es muy interesante todo lo que hace Nora Lange, todo su recorrido, y es otro tipo completamente distinto, digamos, ¿no? Como figura de escritora. Y otro que se opone también totalmente a ellas dos sería Victorio Campo. Victorio Campo, por ejemplo, en el sentido es muy distinta. Lo que pasa es que Victorio Campo, digo, pertenece a la oligarquía porteña, entonces ya tiene otro origen de clase, tiene otra lucha en ese sentido. Qué sé yo, la vida y esto lo digo nada, por lo que dice Victorio Campo, la autobiografía, digamos, toda su infancia fue en el sentido como que la tuvo que pelear mucho más, porque claro, estaba como mucho más bajo control, eh, y finalmente logró tener la autonomía y la independencia que tuvo, ¿no? Pero bueno, es como que la tuvo que pelear bastante en ese sentido hasta que funda en 1931 la revista Suri, es una de las revistas literarias más importantes que tiene la literatura argentina, digamos. Entonces, bueno, eh, pero por ahí lo que, por ejemplo, una de las cosas que no sucedía en ese momento, habría que ver si ahora sucede o no, pero que uno esperaría que en algún momento suceda, lo que creo que no habría, o sea, creo porque siempre, viste, el archivo tiene este problema de que nos viene a decir, pero mira, mira. No, pero creo que no pasaba tanto esto de lo que hoy llamaríamos la sororidad. ¿Mm? O sea, eran mujeres solas, no en el sentido de que no tuvieran compañía, sino en el sentido en que eran ellas solas, digamos, no había un espíritu de colectividad, de sororidad, de decir, bueno, juntémonos y hagamos, bueno, esto, un colectivo de autoras. Ujú. No, no Yo soy había. yo, Una no me saqué del lugar.
Eh, Me parece que esto funcionaba bastante, digamos. Por lo menos en algunas, digo, por ejemplo, ahora pensando en esto, Alfonsina sí tenía la idea de armar redes de poetisas. De hecho, Eh, hace, ¿no? Presentaciones, hace algunas Tenía presentaciones algo en de esto, sí, plata. sí, sí. Yo Eh, he leído cosas de encuentros de ella con Tania, no con vos, sino con Tania, sí, la sí, con mujer la de, otra, sí. la otra Tania, la mujer de Discépolo, que bueno, es un personajón tan como Mm, mujer, eh, y estaba muy conectada, ¿no? con otras mujeres, pero bueno, no era lo más frecuente. Y también no, quizás esto tiene que ver con una ruptura vinculada con el siglo XXI y con otras maneras de relacionarnos como sociedad, una búsqueda sí, yo creo que eh, sí. de trabajar colectivamente. Sí, probablemente. Bueno, pero a mí me interesa particularmente bucear en cuestiones del pasado, que si bien quizás quedan descontextualizadas o son diferentes por el momento en el que se dieron, siempre se puede ver cuáles fueron los recursos que se utilizaron en ese momento y de alguna manera analizarlo a la luz del contexto Mm. actual. Sí, Ver qué sobre todo cosas. para ver, claro, para ver la construcción de las genealogías. Yo creo que eso es interesante cuando, digo, cuando se pueden recuperar algunas cuestiones de la historia que permiten ir armando como pequeña genealogía. Bueno, no por nada estamos donde estamos, digamos. Entonces hay toda una tradición que de alguna manera nos habla y nos permite recuperar, digamos, una historia. Digo, ¿no? Me parece que siempre resuenan en el sentido de esas voces. Bueno, en ese sentido hay algo. eh, Sí, es verdad que está Delmira Agustini, pero Delmira Agustini, ¿en qué año muere? Muere muy joven. Ahora no me acuerdo, es modernista. Que era muy amiga de Delfina Bunge, y Alfonsina era muy amiga de Delfina Bunge, así que es probable que sí, se hayan conocido. Eh, Ahí hay una cosa muy Catalina, rara en esa amistad eso nos entre está Delfina Bunge contando y Catalina. Stormy. ¿Qué? Claro, no, digo que eso nos comentaba Catalina Artesi, Sí. que es la que había puesto, que era amiga de Delmira Agustini. Bueno, tenemos 3 minutos hasta que se corte, porque se va a cortar. Yo podría hablar una hora más y seguir charlando, pero se No, no, pero corta. está ahí. Así que, así que quiero cerrar con esto, quiero agradecer que te hayas sumado a estas entrevistas que hacemos todas las semanas. Bueno, que sigas lo que vamos haciendo como colectiva, Sí, eh, sí, sí, sí. siempre que No, es sea que me parece, la verdad que me parece buenísima la idea. Yo creo que la idea de armar una colectiva de autoras me parece que es muy buena y nada, la verdad que lo celebro, me encanta, digamos, me encanta la idea de que eso aparezca. Y te súper sí, agradezco el interés y las ganas, porque la verdad que no es fácil, ¿viste? Cuando uno se dedica a estudiar estas cosas, bueno, no está. Así que nada, gracias por el no, no, la espacio verdad en es ese que para sentido. mí es muy interesante, me parece muy interesante tener acceso a este tipo de conocimientos, pero también poder hablar con quienes hacen la investigación y poder charlar porque aprendemos muchísimo más. Yo le quiero agradecer a Anabel Ares, que ahora está filmando, registrando esta entrevista para que Ah, además de mirá. guardarse en el IGTV, ella la está registrando para que la podamos subir a YouTube. Y le quiero agradecer también a Cecilia Propato, que dentro de lo que es prensa en la colectiva, nosotras vamos haciendo la organización Claro. semana a semana de las distintas entrevistas, si bien todas las autoras que están en la colectiva participan o pueden proponer a quién quieren entrevistar o con quién quieren hablar. Y Sí. también a las entrevistadas les decimos que si quieren proponer a alguien o alguna temática también, una vez que ya entran en contacto con nosotras, pueden hacerlo. Está buenísimo. Así que, Te hago una bueno, pregunta, ¿puedo yo preguntar? sí, claro, Eh, no, pero es cortita igual. un minuto, Eh, un minuto. es rapidísimo.
¿Es de dramaturgas o de autoras en general? Somos autoras de teatro, cine, Teatro. televisión, coreógrafas y mencioné a todas, creo que sí, Sí. coreógrafas y compositoras. De eso es Ah, la colectiva. buenísimo, es súper interesante. Sí, sí, me Somos encanta. todas autoras, todo lo que Argentores también considera como autoras. Claro, sí,